Muy bien. Bien, chicos, entonces debido a que, bueno, me han estado preguntando, solicitando cómo se hace estas dos actividades, la 8 y la 9, la vamos a hacer ahorita desde cero, para que pues quede un poquito más claro. Entonces, bueno, checamos la actividad 8 y dice registrar la asistencia, este, explicar la primera forma normal, explicar la primera forma normal con con el ejemplo uno, explicación con el ejemplo 3, con el ejemplo 4 y después en el cuarto punto dice resolver el ejercicio uno. En este ejercicio primero separar dos campos, luego separarlo en tres tablas, guardarlo en una hoja de archivo de Excel. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a subir un archivo de Excel. Luego, en el punto 5 dice, resolver el ejercicio 2, piensa cómo aplicar la primera forma normal y guárdalo en la hoja 2 del archivo de Excel. Entonces, aquí en la actividad 8 lo que vamos a subir es subir un archivo de Excel con dos hojas. Entonces, aquí nos dice el ejercicio uno y el ejercicio 2. Entonces, aquí está ejercicio uno y aquí está el ejercicio 2. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a abrir Excel y voy a copiar mis pantallas. En este caso, entro aquí en ejercicio uno, vamos a copiar, es decir, en mi ejercicio uno, y en la hoja 2 voy a poner, obviamente, el ejercicio 2. Lo vamos a pegar. ¿Ok? Entonces, aquí yo tengo el ejercicio uno en imagen, el ejercicio 2 en imagen también, y esos son los que yo voy a realizar. Bien, entonces me paso aquí al archivo de Excel y de aquí, digamos que aquí yo tengo la primera, lo voy a hacer un poquito más grande, ahí más o menos. Entonces, de aquí, de esta tabla, lo voy a organizar. Lo que pasa es que en esta tabla, así como lo tenemos, la información es muy redundante y a la hora de buscar estos datos, nuestra base de datos o nuestra computadora se puede tardar demasiado si no están bien ordenados. Es como si nosotros tuviéramos en nuestra habitación nuestro closet y no estuviera ordenado, todo estuviera ahí hecho bolas, todo aventado, todo los zapatos por donde sea, la computadora por donde sea. Entonces necesitamos ponerle un orden. Si no le ponemos un orden, cuando nosotros busquemos las cosas, cuando nosotros queramos organizar las cosas, nos va a costar trabajo. Entonces, vamos a empezar con este que es el ejercicio uno. Le voy a poner aquí un letrero para que identifiquemos qué es el ejercicio uno. Ahí está, ejercicio uno. Muy bien, entonces de este ejercicio uno le vamos a poner aquí abajo, por ejemplo, solución, ¿no?
Ok, entonces este es el ejercicio uno y aquí abajo vamos a empezar a poner nuestra solución. Entonces, esta tabla que les estoy colocando es una tabla que podemos observar, es una tabla de facturación. Entonces aquí yo primero le voy a poner aquí tabla de factura. Entonces, como primer campo me está colocando aquí sucursal y número de factura. Entonces vamos a poner sucursal y número de factura. Eso estaría aquí en mi tabla. La fecha de la factura, pues también aquí estaría, fecha de la factura. Luego, forma de pago, también va aquí en mi tabla. Luego, código de cliente. Voy a poner todos y después después lo arreglamos. Entonces, pongo código de cliente, nombre del cliente, código de artículo, nombre del artículo, cantidad del artículo, precio unitario del artículo, subtotal y total. Subtotal y total. Ok. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí tengo más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí me sobra uno. Tabla. Ah, ok, sí está bien. Entonces, este sería mi título de la tabla. Ok. Bien, aquí lo único que he hecho es colocar todos estos campos de esta tabla, los pasé aquí abajo, ¿sale? Entonces, este, lo único que hice es pasar este para acá, este para acá, o sea, pasé los campos, los fui pasando a, a la tabla que está aquí abajo, ¿ok? Bien, entonces, ahorita yo ya tengo aquí todos mis campos. Entonces, aquí la situación es de organizar este primer ejercicio en más tablas para que lo podamos buscar más fácil. Entonces, vamos a empezar. Empezamos con el primer campo. Dice sucursal. Esa es una tabla, todo esto es una tabla que va a tener información sobre facturación, sobre facturas. Entonces, vamos a empezar con el primer campo. Le vamos a poner aquí números, nada más para identificar. Entonces, el primer campo es sucursal y número de factura. Cada vez que se compre, cada vez que un cliente venga a comprar una factura, pues sí necesitamos identificar de qué sucursal es y cuál es su número de factura. Entonces, ese campo sí nos sirve y se va a quedar ahí, en la tabla de factura. Pasamos con el número 2 y dice fecha de la factura. También todas las facturas deben de tener fecha. Entonces lo vamos a dejar ahí. Pasamos con el número 3 forma de pago, ya sea que sea en efectivo o con tarjeta, o transferencia o cheque bancario. Entonces lo vamos a dejar ahí. Pasamos con el siguiente, código de cliente. En este caso, este, bueno, este lo vamos a dejar ahí. Y en el siguiente, que dice nombre de cliente, ese ya no tiene que ir ahí. Entonces, esto aquí lo voy a poner en rojo para indicar que esto no debe de ir aquí.
Para esto nosotros tenemos que hacer una tabla adicional. Entonces vamos a colocar aquí nuestra tabla. Por ejemplo, lo vamos a poner aquí, tabla de cliente. ¿Ok? Entonces, ¿qué campos vamos a tener ahí? Pues vamos a tener el nombre del cliente. Perdón, el código del cliente, el nombre del cliente. Y aquí podemos tener más registros. Ajá, sí. En este caso, vamos a dejar aquí la tabla cliente solamente con dos registros. A ver, permítanme un momento. Bien, ya que tenemos aquí tabla de cliente, la dejamos con estos dos campos. Ahora vamos con el siguiente que dice código de artículo y nombre del artículo. Estos dos también, hay que ver que estos dos se pasen a una tabla nueva. Entonces voy a poner aquí mi tabla y le voy a poner aquí tabla de artículo. ¿Ok? Entonces aquí yo voy a poner el código del artículo y obviamente que también voy a poner el nombre del artículo. La cantidad del artículo, pues esa sí tiene que ir ahí en la factura. Y aquí donde dice precio del artículo, también no tiene que ir aquí. Ese tiene que ir aquí, en la tabla del artículo. Precio del artículo. Ok. Bien, entonces voy a dejar aquí la tabla original para que ustedes, lo único que voy a hacer lo voy a mover. La tabla original esta no la tenemos que poner, pero yo se las voy a dejar para que ustedes vean este, cómo se descompuso esa tabla. Lo voy a poner aquí, tabla original. ¿Ok? Ahora, de esta tabla original que vemos aquí, hay que quitar estos campos que no deben de ir en esta tabla. En este caso son tres. Entonces, nos vamos aquí a la tabla de factura y vamos a quitar el nombre del cliente, el nombre del artículo y el precio del artículo. Entonces nuestra tabla quedaría más o menos así. ¿Ok? Bien, una vez que ya quedó así, de nuestra tabla original quitamos tres campos y estos tres campos los pasamos a las otras dos tablas que están aquí a un lado. Entonces, si originalmente teníamos una tabla con muchos campos, la forma más correcta es de que se nos quede una tabla de factura, una tabla de clientes y una tabla de artículos. Así, si Profe, nosotros... Sí, adelante. pero entonces, ¿por qué se repite dos veces código de cliente, código de artículo y cantidad de artículo? Ok.
Eh, la, la razón por la cual se repite es porque aquí en mi tabla, este, yo voy a tener aquí código de cliente y en esa tabla se va a guardar ahí un número, un registro, un código de cliente, ¿no? El 20, 30, lo que sea. Y lo va a ir a buscar a la tabla de cliente, en donde aquí va a tener muchos clientes. Entonces, si yo aquí en la tabla de factura, en cliente, tengo el número 20, lo que va a hacer la base de datos va a ir a la tabla de cliente, va a buscar el número 20 y va a regresar el nombre. ¿Sale? En el caso del artículo, aquí tenemos este código del artículo. Igual a lo mejor tenemos, de código del artículo tenemos el artículo 25. Entonces lo que va a hacer la base de datos va a ir a la tabla del artículo y va a regresar el nombre del artículo y el precio del artículo. Entonces, es por eso que se repite código cliente y también se está repitiendo código del artículo. Gracias. Ok. Y de todos modos aquí le vamos a poner, recuérdense que hay que ponerle una integridad referencial. Entonces le vamos a poner aquí una flechita. Ah, tu. Ok. Aquí del código cliente al código cliente. Y otra flechita del código de artículo a el código del artículo. ¿Ok? Entonces, pues así quedaría nuestro primer ejercicio. En este ejercicio, ya colocamos de la tabla original que estaba ahí toda desordenada, ya la ordenamos aquí en tres tablas, ¿sale? Y estas tres tablas las vamos a ordenar a través de este código de cliente y código de artículo que nos va a permitir relacionarnos con las otras dos tablas. Eh, la siguiente clase vamos a hacer un ejercicio con Access para que vean un poquito más, de forma más práctica, por qué es importante relacionarlo. Bien, hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. No, y fácil resolvemos el ejercicio 2. Ahora la actividad 9, profe. Ok, entonces esta sería la actividad 8 y en el siguiente video vamos a ver la actividad 9.